¿Cómo se cuenta la historia de nuestros pueblos? ¿Cómo poner en palabras y en imágenes las voces, los silencios, las luchas, la paciencia, la esperanza de quienes buscan cambiar el curso de las injusticias? Es un largo camino compuesto por miles de rebeliones de los pueblos ante la opresión y el despojo que el colonialismo y el imperialismo les ha impuesto. Aquí empezaremos contando que, en esta parte del mundo, el final del siglo XX estuvo marcado por el ascenso del modelo neoliberal impuesto por Estados Unidos. A veces con engaños, a veces con aliados locales, muchas veces con sangre. El neoliberalismo en América Latina y el Caribe solo trajo más miseria y explotación. Esa articulación que ahora tiene el nombre de ALBA, en realidad viene desde mucho tiempo. Más precisamente, ahí por los 1990. Estábamos todos impactados con algunas derrotas de la Revolución Sandinista, la derrota de nosotros aquí en Brasil, y había la hegemonía del neoliberalismo en todo el continente y un reflujo del movimiento de masas. Entonces estaban en el peor de los mundos. ¿Qué hacer? Y agarramos el tema de los 500 años y construimos una articulación latinoamericana que se llamaba Movimiento de Resistencia Popular Negra Indígena, que en su origen, con mucha influencia incluso de iglesias, queríamos contestar las celebraciones oficiales que España estaba impulsando por el 92. Entonces ahí por el 90 empezamos a articular y hicimos una reunión histórica en Guatemala. Y ahí nos juntamos, había más de 1000 militantes, claro, muchos de México y Guatemala que llegaron por tierra, pero había muchos militantes de toda Latinoamérica. Y ahí nació la idea. Nosotros tenemos que nos mantener articulados, a pesar y por qué esa coyuntura es adversa. Y de ahí salimos convencidos, cada quien a hacer alguna cosa contra las celebraciones oficiales, que eran colonialistas. Ya no solamente denunciamos el saqueo de los ataques, sino que comenzamos a desarrollar alternativas para la producción y alimentación. Ante un nuevo plan de despojo, una serie de actores se alzaron para ponerle un límite al saqueo y la pobreza que este proyecto impuso en nuestro continente. Grabó. ¿Quiere empezar otra vez? ¿Por el perro? Sí. Dale, dale. Bienvenidos compañeros, compañeras, a esta tercera asamblea de ALBA Movimiento. Tenemos compañeros de India, ¿Dónde está India? Sudáfrica, Zambia, Marruecos, Italia, Cataluña y Alemania. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. ¡Presente! A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro María, de Juan y José. Aquí tenemos un pasado. Y en la lucha está nuestro futuro de victoria. Bueno, ALBA Movimientos es una plataforma que articula diferentes movimientos populares desde Alaska hasta Tierra del Fuego. De organizaciones de 23 países
¿no? Donde hemos hecho un balance que ha articulado más de 400 movimientos. Esta articulación apunta a que sea sobre todo una articulación consolidada, no crear una estructura y que no tenga una base fuerte. Alba Movimiento surge una visión totalmente distinta de integración de los pueblos, de integración desde los pueblos e integración para los pueblos. Y hemos hecho el esfuerzo de sumar sobre todo muchos países del Caribe que ha estado, digamos, muchos años alejado de la política de articulación de nuestro continente. Y ALBA fue como un lugar para encontrar posición común. En todo esto diverso y grande que dejó el Foro Social Mundial, ¿por dónde nosotros podemos seguir juntos? Y es un proyecto que surge a partir de lo que fue la derrota del ALCA, donde los movimientos populares reflexionamos que no bastaba con derrotar los intereses de nuestro enemigo, del imperialismo para nuestra región, sino que teníamos que también construir nuestro propio proyecto en función de nuestros intereses, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y el ALBA como horizonte y los movimientos como el compromiso del territorio político para la práctica, ¿no? Y el ALBA, digamos, fue el proyecto donde, digamos, que tuvimos más afinidad desde el punto de vista de enfrentar radicalmente el modelo del capital, ¿no? Porque hay otros espacios de unidad como la UNASUR, como el Mercosur y después la CELAC, pero el ALBA es donde nos convergimos lo que apostamos en la construcción del socialismo, sin miedo, sino como un proyecto que es necesario, urgente para nuestro continente. Estados Unidos ha considerado siempre a los países de América Latina y el Caribe como su patio trasero. Ha intervenido directa o indirectamente en todos los países de la región para torcer las políticas en favor de sus propios intereses. Estos intereses se centran en los ricos y vastos recursos naturales que existen en nuestro continente y que el Imperio del Norte busca incansablemente a fin de abastecer su consumo exorbitante y su poderosa maquinaria militar. Muchas de las organizaciones que confluimos aquí en esta asamblea y en el momento fundacional del ALBA en 2013, en la Escuela Florestal Fernández, en la primera asamblea continental, veníamos de un recorrido donde nos habíamos encontrado, nos habíamos reconocido y nos habíamos articulado. Y ese recorrido tiene que ver con dos hechos fundamentales. Uno, la campaña continental de lucha contra el ALCA. Recordar que en 1994 Bill Clinton, el gobierno norteamericano, lanzan el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Rápidamente reconocimos en el ALCA un proyecto de recolonización. Que era, como todos sabemos, un aparato jurídico para entregar todo el continente latinoamericano para los gringos, para las empresas gringas. El plan prevía incluso el dólar como moneda única, quitar las fronteras económicas pero aumentar las fronteras para la mano de obra. Entonces era un aparato jurídico de recolonizar nuestro continente. Y de ahí entonces, aprovechando aquellos contactos, empezamos a hablar contra el ALCA. Muchas de las organizaciones que hoy están aquí, empezamos a confluir en lo que resultó a finales de los años 90 la Alianza Social Continental. En el 2001, organizaciones brasileñas, ONGs y organizaciones populares, entre ellas el Movimiento Sin Tierra, lanzan el Foro Social Mundial. Y ahí en el Foro Social Mundial empezamos a reencontrarnos, a encontrarnos con gente nueva y articularnos lo que resultó ser la campaña continental de lucha contra el ALCA, que tuvo un impulso inicial muy fuerte en el primer encuentro hemisférico de lucha contra el ALCA, que en el 2001 se convoca en La Habana. Un evento inédito porque teníamos a Fidel detrás de las organizaciones sociales y de masas cubanas convocando. Fidel no estaba en el podio él se lo cede, la mesa, recuerdo el Teatro Karl Marx, donde nos reuníamos, a los movimientos. Y Fidel percibió la gravedad, hasta porque Cuba fue el único país que Clinton aisló. Todos los demás se sumaron a la iniciativa de ALCA y entonces Fidel convocó encuentro
en La Habana, una conferencia anti-ALCA. Y prácticamente las mismas organizaciones nos sumamos ahí. Y él estaba descubriendo que en la lucha contra el imperialismo, en la lucha contra el capital, también era importante la lucha por la tierra, la lucha por la defensa del territorio, la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas, la lucha de los ambientalistas, la lucha de los sectores de diferentes orientaciones sexuales, la lucha de los indígenas, de los afrodescendientes. Y ese encuentro que se celebró progresivamente todos los años en Cuba y los espacios del Foro Social Mundial nos permitieron una plataforma de articulación que confluye aquí en Argentina, en Mar del Plata, en el 2005, en la movilización popular que, junto con el trabajo que hicieron los gobiernos de Venezuela, Chávez, Lula, Brasil y Kirchner, ayudaron a derrotar el ALCA en Mar del Plata. Muy lindo poder compartir con argentinos, con gente de Latinoamérica, realmente yendo a repudiar a este asesino y a ver si mejoran las cosas para todos nuestros países. Algo más de 160 pasajeros y un solo pensamiento: no a Bush, no al ALCA, sí a la integración de los pueblos. Así lo expresó el propio Diego Maradona. Nos hizo mucho daño y bueno, tenemos la oportunidad de gritárselo y bueno, de decirle que tenemos dignidad. Sí, yo creo que es importantísima la participación del pueblo haciéndose cargo de su propia historia, ¿no? Siendo protagonista de su propia historia. Me parece maravilloso estar viviendo esto, de alguna manera haberlo soñado siempre y ahora estarlo viviendo. O sea que creo que todos tenemos esa sensación, ¿no? de lo intenso que es todo esto, ¿no? Y del giro que han tomado los acontecimientos, es como el pueblo volvió a salir a la calle y, como te digo, haciéndose cargo de su historia. Señoras y señores, habla Hugo Chávez. Dile algo a este pueblo, Diego. Que los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. Muchas gracias, comandante. Un saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano antiimperialista. Al ALCA, repito, la derrotamos los pueblos de este continente. Y al ALCA hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al ALCA. En Mar del Plata se queda enterrado y bien hondo. Hola. Largamos. Bueno, señores presidentes. A veces veo que nos quedamos en la superficie. El cuento de que las inversiones, de que el libre comercio, de que la inversión extranjera, vamos a seguir oyendo ese cuento. Pero ¿hasta cuándo? Yo lo sigo oyendo con mucho respeto, pero eso es mentira. Nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos. Es una cuestión absurda, casi anticultural,
y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Una plusvalía política y organizativa de mucha densidad que hubiese sido tonto que lo dejáramos perder. Y una vez más, ese hermano mayor nuestro, que es el Movimiento Sin Tierra de Brasil, nos convoca allí a la Escuela Florestal Fernández a una serie de seminarios para pensar en el nuevo mapa y territorio político que estábamos viviendo en la región con gobiernos progresistas y el asedio feroz de la política imperial, cómo agarrar ese legado que nos dejaba la campaña contra el ALCA y los espacios de encuentro y articulación del Foro Social Mundial. Hemos vivido una ofensiva del imperialismo para destruir las experiencias progresistas que se estaban llevando a cabo, pero podemos decir que durante esos 10 años, a pesar de esta contraofensiva, asistimos a un momento muy importante de un despertar de los pueblos, de un despertar ciudadano. Hemos conocido una ola impresionante de luchas, pero luchas que ponen en jaque la lógica global del sistema capitalista, ¿no? En aquella lucha contra el ALCA, que se encierra en el 2005 en Mar del Plata, ¿no? Nosotros nos articulábamos mucho con los presidentes progresistas, Chávez, Correa, Evo e incluso Lula, que era contra el ALCA, y hacíamos reuniones y manifestaciones. Y es así como empezamos a rumiar una carta de principios, que es la Carta de Belén, lleva el nombre del lugar donde se lanzó, que fue en el Foro Social Mundial de Belén do Pará en el año 2009. Y de ahí decidimos, no necesitamos más del foro, vamos a hacer una articulación solo de los pueblos, de los trabajadores. Y fue un proceso largo, porque ambos movimientos se planteaban dos desafíos. Uno, mantener esa articulación transnacional, encontrar agendas transnacionales, pero sobre todo privilegiar plataformas y articulaciones para la lucha nacional. Creo que de manera underground, con relación a la Carta de Principios, la realidad que al menos estamos viviendo en América Latina se está colando, metiendo en el foro. Pero esta realidad de alcaldías locales, de gobiernos empeñados en tratar de trascender las políticas o romper con políticas neoliberales, con políticas redistributivas, la presencia de los presidentes en dos actos. Entonces la Carta de Belén ya fija la intención de crear un espacio que fuera articulador. La culminación de todo eso fue la asamblea de aquí. Ahí ya más animados, porque desde el 90, cuando estaba en reflujo del movimiento de masas y todo andaba mal, con las victorias de Chávez, después Kirchner, Lula, Evo, Correa,
hubo un cambio de correlación de fuerzas con la elección de esos gobiernos progresistas, con quien siempre dialogábamos. La articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA comenzó a gestarse por estos años a partir de la necesidad de un modelo de integración desde abajo. Esta necesidad de encuentro en este contexto de alza de los gobiernos populares en el continente comenzó a tomar forma inspirada en el proyecto continental de unidad donde Chávez era central. Estos dos pasos de lo que fue la movilización contra el neoliberalismo y luego el agrupamiento de fuerza política para tratar de plantear proyecto alternativo, llega a un punto en el cual la Alianza Bolivariana empieza como a tejer estructura, ¿no? Le plantea, bueno, necesitamos tener una cumbre de presidentes, consejo político, el consejo social, consejo económico, donde los ministros de cada uno de los países coordinen políticas y programas conjuntas en cada área, ¿no? Interesante decir que eso generó niveles de inversión que, por ejemplo, en Bolivia han sido significativos en términos de recuperación de vías, en términos de recuperación de salud, apoyo en programas educativos, alfabetización, y así en cada uno de nuestros países, ¿no? En el caso nuestro, la Misión Milagro, las operaciones de salud, gente que volvió a ver que tenía problemas que nunca había resuelto, niveles de cooperación en términos energéticos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a esta ciudad rebelde, esta ciudad de Caracas. ¿Cómo detenemos el sionismo? No lo vamos a hacer a través de las Naciones Unidas. No va a ocurrir. Tenemos que hacerlo en las calles, movilizados, presionando, con el boicot comercial. Tenemos que darle golpes certeros y arteros al capitalismo para que su declive se acelere y se produzca. El comandante Fidel Castro, el comandante Hugo Chávez se encontraron un 14 de diciembre de 1994 y se constituyó allí una unidad complementaria, simbiótica. Y el 14 de diciembre del año 2004, 10 años exactamente después, firmaron lo que se conoció como la Alternativa Bolivariana para las Américas, cuando el imperialismo planteaba el área de libre comercio para las Américas y parecía imposible parar al ALCA. En el 2001, en la Cumbre de las Américas, la única mano que se levantó de los 34 países que estaban presentes para rechazar el ALCA fue la mano mulata de Hugo Chávez. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Tengo aquí desde ayer a las 4 de la tarde, hasta pasé toda la noche en la cola y esta mañana hasta el mediodía que me subió la tensión, pero quiero ver a mi comandante para dar el último adiós. Vengo de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Salimos ayer, llegamos a las 2 de la mañana. Ha sido un día bastante fuerte, el sol nos ha golpeado bastante, pero estamos aquí para darle nuestro último adiós a nuestro presidente. Para nosotros fue una tragedia, fue una muerte, digamos, de un, ahí sí creo que cabe la palabra de comandante, el tipo que mira más lejos,
tiene responsabilidades enormes, no solo para Venezuela, sino como toda Latinoamérica. Entonces, el bueno de ese enlace con Chávez es que el tipo siempre tenía ideas, siempre proponía cosas. Muchos de nosotros estuvimos ahí en el funeral de Chávez. El funeral, ustedes se acuerdan, se tardó como 8 días porque la gente quería verlo. El gobierno postergó varias veces. Me acuerdo que algunos comentaron, ¿y por qué no suspendemos la asamblea? Y quizá para el próximo año, o ¿por qué? Entonces hubo muchas consultas por teléfono, por correo electrónico, y al final dice, no, Chávez, ¿qué más gustaría Chávez? Que hagamos la asamblea. Entonces vamos, marchamos. Bueno, fíjate, en esa primera asamblea se celebró, donde se constituyó, ¿no? Alba, había fallecido Chávez. Y nosotros los cubanos que íbamos a la asamblea íbamos con el dolor tremendo de lo que Chávez significaba para el continente. Y que se nos fue muy rápido, que su enfermedad se fue muy rápido. Entonces esa primera asamblea tenía el espíritu de Chávez y todo giró alrededor de su propuesta integracionista de los pueblos y, como decía Chávez, desde abajo. Entonces los que estábamos allí discutíamos en una primera instancia de qué programa político, qué temas íbamos a poner que fueran unitarios para todos los movimientos de un país y todo eso. Pero estaba en el centro Chávez, ¿no? Cómo ese espíritu de Chávez, cómo las convicciones de Chávez iban a estar dentro de Alba de los movimientos, ¿no? Que era un reto, porque tú sabes que hay una diversidad de organizaciones dentro de Alba. Y ese espíritu fue el que nos hizo, a los que estábamos allí, de pensar en cómo tendría que ser el camino de Alba en lo adelante. Así como para los cubanos y para Fidel, Martí es el misterio que nos acompaña, Chávez es una especie de reencarnación de ese misterio integracionista que nos empuja, que se llama Simón Bolívar. Fue fuerte el desaparecimiento físico de Chávez, pero quedó su legado fuerte, que de alguna forma ha sido como los grandes referentes de proponer de forma muy radical un proyecto de integración continental y de no tener miedo de enfrentar el imperialismo norteamericano. Creo que nunca debemos olvidar de su legado, también bueno, su capacidad de estar en el momento preciso, en el momento justo, de dar una palabra de parte de los pueblos y también pues de hacerlo con el ánimo y el espíritu que necesitamos. Creo que, no sé, quizá me atrevería a decir que sin Chávez difícilmente habría lo que ahora estamos viviendo, Alba Movimientos, porque él fue el gestor, el que inició, digamos, la chispa que posibilitó que nos articuláramos a nivel de movimiento, pero además porque en ese momento y en la actualidad Venezuela estaba jugando un papel también de enfrentar al imperialismo. Eso es una cuestión muy importante en la práctica y en lo que sirvió de inspiración para el surgimiento de Alba Movimientos. Y Chávez fue inspiración, fue partero, fue impulso y hoy lo llevamos en la cartera como una estampita de santo para alarnos las orejas si un día nos apartamos del camino. O la hegemonía norteamericana o la supervivencia en el planeta. Una de dos. Escojamos los pueblos del mundo, ¿cuál es el destino? La opinión de los pueblos del mundo, la opinión pública mundial movilizada, consciente. Le toca la hora a los pueblos de la tierra salvar la vida en el planeta y salvar la vida de las futuras generaciones. Nos tocó a nosotros, pues, derrotar al imperialismo. Todos los imperios. Allá en mi pueblo, yo nací, ustedes saben, en el sur de Venezuela, en un campo. Yo soy campesino de nacimiento y crianza. Y por allá hay un dicho que dice: a cada cochino
le llega su sábado. ¿Aquí también? Ah, somos iguales de campesinos todos. Bueno, a cada imperio le llega su sábado también. A cada imperio le llega su sábado. Y yo no digo que estemos ya en sábado, pero pudiéramos estar de jueves para viernes. Vamos rumbo al sábado. Aquí estaba armado el palco y la gente como si fuera así una media luna, con las sillas, con los brazos, porque hubo mucho trabajo, mucho debate. Estaban aquí armados como 400. Fue una celebración porque después de un largo camino que caminamos prácticamente por todo el continente, casi 20 años, logramos en aquel entonces organizar lo que sería la primera asamblea fundacional de ALBA. Y aquí estuvieron 400 dirigentes, hombres y mujeres, jóvenes, negros, de toda Latinoamérica, y ahí se consagró, digamos, como si fuera una asamblea fundacional. Pero lo más importante es que eso fue culminar un proceso, ¿no? Y claro, la asamblea fue un momento muy importante porque todos nosotros estábamos impactados con la muerte de Chávez. Yo creo que lo iríamos a invitar a venir personalmente. Y claro, llegaron aquí la mayoría de los movimientos que hicieron todo aquel camino del 1990 hasta ahora. Es decir, ya la táctica tiene que definirse en función de la realidad concreta. A lo mejor lo que ha servido para el caso de Venezuela, para el proceso de acumulación de fuerza, no sirve para otros casos, porque bueno, que tienen que tener en cuenta otras realidades y otros factores. Pero lo que sí es cierto es que el movimiento social tiene que tener la vocación de ser poder, tienen que tener la vocación de ser gobierno. Como pueblos indígenas de frontera, que limitamos desde Machique hasta Vichada, en Colombia, también en Venezuela, estamos liderando un proceso de integración, un proceso de alianza. ¿Qué puede ser el internacionalismo hoy? Así que me parece muy importante retomar, recuperar esa experiencia histórica y ver cómo utilizar esas herramientas. Segundo elemento es la cuestión del concepto mismo de la integración. En el ALBA tenemos principios, hablamos de solidaridad, hablamos de complementariedad, pero no tenemos una teoría socialista de la integración. Muchas veces estamos utilizando una visión neoclásica, es decir, una integración a través de los mercados. Siempre fuimos mezclando mística, cultura, debate, y así fue la asamblea muy rica, y los movimientos, como hablé, eran los movimientos que habían caminado aquellos 20 años juntos. Entonces, fue una celebración de gente que tenía mucha confianza política y que sabía, ahí en Argentina quien lucha son ellos, ahí en Venezuela quien lucha son esos, ahí en Colombia marcha y congreso de los pueblos, ahí en México esos y esos. Entonces, los movimientos que tenían una vida real, no era un encuentro de sigla o de membretes, era un encuentro de movimientos que tenían fuerza de masas real en sus países. En primer lugar, se ratifica ya entre nosotros la complejidad que significa construir una articulación desde el convencimiento político que la diversidad no es un obstáculo, que es un valor estratégico. Y eso exige de nosotros una pedagogía, otra pedagogía de cómo construir articulaciones de movimientos
sociales, populares y con profundos contenidos políticos. Por lo tanto, el día de hoy, al culminar la Asamblea Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, es justamente algo que nosotros allá atrás ya habíamos identificado como una necesidad estratégica. Es de salir de una posición de resistencia y construir algo, una alternativa a estos procesos que estaban vigorando en este momento en el continente. Los debates siempre siguen lo que ocurre en la vida real, en la coyuntura, si quieren. En aquel primer momento yo creo que había un idealismo de aprovechar esa confianza política, de las luchas que hubieran y de los presidentes progresistas que elegimos, y aprovechar aquel momento y coordinarnos, amarrar coordinación. Ahí no estaba tan presente el debate programático, estaba presente la necesidad de tener una forma de articulación entre los que luchaban. Y la lucha era local. Bravo, haced un aplauso acá. Y vamos. Con nuevos golpes de Estado y la implementación de nuevas tácticas de dominación, como la guerra híbrida o el lawfare, América Latina y el Caribe comenzaron a vivir una nueva etapa de retrocesos en materia de soberanía, independencia y derechos. Muchos de los avances logrados en los años anteriores comenzaron a perderse. Han tomado las instalaciones de casa presidencial, han ametrallado mi casa en horas de la madrugada. Y el imperio está vivo. ¿Alguien quiere comprobarlo? Ahí está Honduras. Maten a Correa para sacarme acá maten a Correa y sacar esa protesta. Mátenle al presidente. No, denle, mire, no queda otra, si no, esto no pasa. Si quieren matar al presidente, aquí está. ¡Mátenlo, presidente! Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa. A ruptura democrática se dá por meio da violência moral e de pretextos constitucionais, para que se empreste aparência de legitimidade ao governo que assume sem o amparo das urnas. A gente vivenciou os golpes de Honduras em 2009 e do Paraguai em 2012, né? As várias tentativas desestabilizadoras, principalmente com foco muito forte na Venezuela, toda uma contraofensiva num momento de crise econômica, né? Que atingem esses países e que também dificultam os avanços dos direitos sociais e a manutenção deles. Então, esse momento de contraofensiva, o golpe no Brasil, é um flanco muito importante para o imperialismo, né? Geopoliticamente, como o maior país e a maior economia, né, de toda a América Latina, para eles, né, abrir esse espaço aqui em toda a questão política, econômica, de retomada de taxa de lucros, né, em toda a questão de influenciar nos processos de integração regional, né, de destruir os processos que foram criados nesses últimos anos, como a Unasul, a CELAC, o fortalecimento do Mercosul, e a própria ALBA é um dos objetivos do imperialismo. El propio Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha reconocido la alteración del orden constitucional en Venezuela. ¡Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela! Instamos a transferir la propiedad de los activos venezolanos en sus respectivos países de los secuaces de Maduro al gobierno del presidente Guaidó y hacerlo de inmediato. Vamos a seguir en la calle todavía. Este Maduro va para afuera, yo te se lo digo. Prometo manter, defender y cumplir a Constitución. Por lo tanto, el señor Evo Morales ha fracturado el orden constitucional y debe renunciar.
Queremos que nuestro presidente vuelva. Bueno, estamos en otro momento de lo que fue el nacimiento de ALBA Movimientos. Ahora hay una situación distinta, una correlación distinta. Hay experiencias que ya se han dado, hay toda una ofensiva que se vivió por parte del imperialismo y las oligarquías de los países. Y después con la contraofensiva neoliberal en nuestra región, tuvimos que cambiar incluso el rol de la articulación. Claro, seguimos teniendo el tema de la integración del ALBA en nuestro horizonte, pero nuestro accionar pasó a ser mucho más de resistencia, de solidaridad. Después coincide la muerte de Chávez, la crisis capitalista, la pérdida de muchos gobiernos, la nueva estrategia de los gringos con la guerra híbrida y la utilización del lawfare. Tumbaron varios de nuestros gobiernos con esos golpes blancos, como Correa, aquí en Brasil, luego después del golpe que fue un poquito más duro en Bolivia. Los medios de telecomunicación privatizados y manipulando todo un sistema de comunicación manipulando al país. Y esto viene generando el mismo espacio que es los Estados Unidos de Norteamérica. A diferencia de lo que se dio en los años 60, 70, 80, donde hubo una contraofensiva contra las organizaciones y movimientos populares y lo que quedaron fueron muertos, desaparecidos. A diferencia de ese entonces, ahora, aunque se dio esa contraofensiva, pero las fuerzas que hicieron posible que surgieran esos movimientos progresistas siguen estando activas, siguen estando presentes. Y entonces lo que tenemos como sueño es que de este proceso y de otros procesos surja precisamente las líneas de acción para que esas fuerzas que hicieron posible estos gobiernos progresistas, estos gobiernos revolucionarios en el continente, pues nuevamente agarremos fuerza y demos esa batalla contra el imperialismo, contra las oligarquías. En primer lugar, yo creo que ALBA Movimiento es un dispositivo para la esperanza y la autoestima. Los reflujos, las derrotas, los retrocesos nos puedan deprimir, eso nos autoestima. La autoestima es una categoría política. La batalla de ideas a la que nos había convocado Fidel implicaba desafíos que con los años se han profundizado. Por un lado, la disputa por la construcción de una formación política desde y para las organizaciones populares de nuestro continente, que trascienda una visión de capacitación de los movimientos y que apueste por un debate político-ideológico a partir de los sujetos, las tradiciones y las metodologías propias de cada territorio y cada organización a nivel local y regional. Dentro de ALBA teníamos los procesos de articulación de comunicación y la disputa comunicacional, pero también que la formación es un eje, ¿no? Digamos, para todo tipo de organización y sobre todo si querés construir un proyecto de unidad continental. Y de a poco se fue logrando a partir de encuentros de las coordinaciones de las escuelas, de lograr confianza entre los equipos, de que se conozca todo esto, en desarrollar un programa común, ¿no? Para que en todas las escuelas, por lo menos en un curso del año, se dé más o menos el mismo contenido, con los mismos términos y que además se potencia el proceso de ALBA, ¿no? Porque no es que por el hecho de existir la articulación de ALBA, todos los compañeros dentro y compañeras dentro de los movimientos estaban al tanto de lo que era, pero no tenían, digamos, la comprensión de todo lo que implicaba eso. Entonces, con ese sistema de formación se empezó a lograr que ALBA vaya tejiendo un poco de raíces. Pero lo que nos faltaba era la coordinación de esos procesos, ¿no? Por eso se desarrolla lo que es el sistema de formación política de ALBA Movimientos para poder articular no solamente los ejes temáticos comunes, sino también un método, una metodología que pueda ser más o menos común, ¿sí? Y además para poder coordinar las agendas de formación. La formación no solo permitió pensar, formarse, sino también hacer esos cruces por abajo de compañeros y compañeras de distintos países que se encontraban
en un proceso formativo, que discutían, que convivían. Eso te permitía que el compañero que estaba en la base, que estaba luchando día a día, que no tenía tiempo de estar pensando en la situación internacional y latinoamericana, después de hacer esos procesos de formación, se quedaba conectado, ¿no? Porque había un vínculo no solamente estratégico, racional, sino un vínculo también emotivo, ¿no? O sea, si le pasa esto a Cuba, no es solamente un lugar en el mapa. Eso generó mayores vínculos y generar un proceso de, te diría, de recambio generacional en ALBA, ¿no? Con la formación encontramos uno de los puntos principales de la articulación de ALBA, que a veces se ve el resultado más en el largo plazo, pero el resultado mucho más sólido, ¿no? Tal vez en el corto plazo no tiene el impacto que tal vez tiene una campaña, o que tiene una brigada, o que tiene determinada instancia de reunión, pero que sí de a poco va generando esos lazos y va instalando esta perspectiva latinoamericanista e internacionalista en los compañeros. Desde la Segunda Asamblea Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, en Bogotá, Colombia, te damos la bienvenida a nuestro noticiero continental. Cerca de 300 delegados y delegadas de más de 100 organizaciones sociales de 22 países del continente participaron de la inauguración en el Teatro Tolstoy. Un proceso continental que exige salir de las miradas nacionales. Realmente tener una mirada continental es complejo, exige un compromiso con todos los pueblos de la región que no siempre tenemos claro. Y voy a traer así para cerrar las visiones o aprendizajes de Chávez y Fidel, de que el internacionalismo significa estar dispuesto a correr el mismo riesgo, significa actualizar qué es ser revolucionario hoy en el continente. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha popular por América Latina! La paz en Colombia es la paz del continente, que la paz se construye, como decían los compañeros y compañeras hace un rato, y se construye así, se construye en unidad de los pueblos, se construye en la calle, se construye peleando por unidad y por dignidad. Y entonces esa paz tiene que ser una paz con justicia social, tiene que ser una paz que garantice los derechos del pueblo trabajador, no solo de Colombia, sino de todo el continente. Que el año 2016, en la segunda asamblea, fue donde materializamos con mejor claridad ese programa político de los movimientos sociales hacia el ALBA. Y ese esfuerzo ha sido bastante compartido y organizado desde las instancias de las organizaciones, ¿no? Nos encontramos con Marieta Toro, miembro de la Comisión Internacional de Marcha Patriótica. Marieta, ¿qué se está jugando en el proceso de paz colombiano? Bueno, lo que nosotros y nosotras venimos identificando es que el proceso de paz en Colombia no solo es un proceso que afecta radicalmente y que puede cambiar radicalmente lo que pasa en el país, sino que además puede cambiar y afecta a toda la región, porque entendemos que lo que se ha dado en Colombia, todo lo que ha significado estos 50 años de guerra contra nuestro país, también ha implicado, por ejemplo, que Colombia sea bastión de la desestabilización para toda la región. Entonces ahí entendemos que el papel de Colombia, por ejemplo, frente a la desestabilización a Venezuela, frente a la desacreditación de los procesos que se han constituido en la región como procesos progresistas, alternativos, revolucionarios, pues es fundamental. Unidad, lucha, batalla y victoria. Fue la consigna con la que se inició la segunda Asamblea Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA. En la misma se rindió un homenaje y reconocimiento al fallecido líder de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro Ruz. Por consenso absoluto, este hito de los movimientos sociales recibió el nombre de Fidel Castro, en reconocimiento a su legado y aporte a la construcción de un mundo más justo. Que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo
Y además, dentro de esa situación, una gran masa de campesinos sin tierra, una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosas, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. Hubo 10 años ahí que cambió la coyuntura y llegamos a Argentina en la Asamblea. Y yo creo que la Asamblea de la Argentina fue un cambio de la clave programática. Que se ha construido desde abajo, en todos estos escenarios que te he dicho, con la propuesta de los capítulos nacionales. Por eso es la fortaleza y la solidez de ALBA, que vamos sin prisa pero sin pausa, como desde abajo se construye para que sea fuerte. Entonces hoy se está discutiendo esa cartilla, cómo los que estamos aquí aportamos a esos ejes, que son 6 ejes, qué más hay que hacer para seguir transformando una revolución dentro de nuestra propia creación y articulación. Entonces hoy se está discutiendo eso, por eso yo creo que es muy importante, porque es la plataforma programática de esta articulación. Y yo creo que la Asamblea arrojó eso, arrojó un ambiente de armonía, de mucha expectativa, de mucha esperanza, de mucho compromiso también, porque también sale mucho compromiso. Aquí se reafirma la importancia que tiene la unidad. Ahora ya nos conocemos, ahora sabemos que la correlación de fuerzas cambia a todo momento. No se puede imaginar que solo porque tú eliges un gobierno ya puedes dormir en paz. Y entonces afloraron debates sobre otros retos que no veíamos antes. Y me atrevo a resumirlo de una forma muy tópica. Primero, que es necesario poner energía en la lucha ideológica. Seguimos reforzando la construcción de base, seguimos priorizando, ¿sí?, los movimientos sociales que, a pesar de sus diferencias en el plano cotidiano, siguen apostando estratégicamente por la unidad continental. En un mundo cada vez más complejo, en un mundo en movimiento y que no se ha visto de esta manera en los últimos por lo menos 500 años. Entonces, las conclusiones abonan a la práctica, abonan a la solidaridad concreta, abonan a problemas reales de nuestros pueblos y cómo resolverlos, cómo ayudar a hermanos y hermanas que son perseguidos políticos. Así que podemos decir que la síntesis de esta asamblea es de una nueva generación que se suma a la militancia de la unidad continental, pero con muchas ganas de hacer y muchas ganas de participar. Y fue una asamblea donde redoblamos también el encuentro, la mística entre nuestras organizaciones populares. Ya estábamos saliendo del tema de la pandemia, pero ya veíamos como una amenaza muy fuerte en otras regiones, pero también en América Latina, estas irrupciones de expresiones de la nueva derecha con características neofascistas y que nos teníamos que poner a trabajar fuertemente para revertir y contrarrestar y luchar contra esas expresiones, como en ese momento estaba gobernando Bolsonaro en Brasil, pero había expresiones en Chile, en Argentina todavía no estaban muy consolidadas, pero
se fueron consolidando del 2022 hacia la fecha, ¿no? Así que fue un momento muy importante esa tercera asamblea para seguir consolidando el proceso de articulación continental. El imperialismo tiene mecanismos muy duros para hacerte creer solo, raro, envejecido, fuera de tiempo, que no comprendes los códigos que son, que la realidad no es la que tú piensas. Y es, o sea, estar hablando con un compañero, la militancia es un asunto de sacrificio, o sea, aunque uno no quiera ser un sacrificado, queremos la alegría, queremos la vida, la plenitud, pero realmente enfrentar al imperialismo y sentirte que aunque seas pequeño, que aunque seas minoría, lo pequeño vale mucho la pena. Lo pequeño existe y lo pequeño tiene dentro toda la fuerza, eso es también un desafío. La solidaridad entre los pueblos se transformó en la herramienta central de la articulación. Con el internacionalismo como bandera, una serie de acciones de calle, comunicacionales, brigadas de solidaridad, comités de apoyo, se desplegaron en todo el continente, haciéndose presentes en esos lugares del territorio nuestroamericano que demandaban la defensa en unidad. Estamos acá en este campamento de apoyo a la minga indígena, campesina y afrodescendientes para poder seguir acompañando e incluso denunciando principalmente la cuestión de las violaciones a los derechos humanos. Frente a una crisis capitalista que emerge con cada vez más claridad en el mundo, se refuerza el ataque del imperialismo a los pueblos del sur global y por eso las campañas de solidaridad y la acción concreta y activa de solidaridad es algo que está en la agenda permanente de nuestras organizaciones. Hemos podido construir brigadas de solidaridad activa y permanente en pueblos que entendemos son hoy estratégicos en clave de que están siendo la trinchera contra el imperialismo. Y digamos, ¡abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Abajo el neoliberalismo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Golpe de Estado! ¡Abajo! Yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel. Pensaban seguir ganando el 100%. Para demostrar al mundo que no queremos que haya más bloqueos. Solidarizamos con las hermanas y hermanos en Colombia. No más judicialización. No más persecución a los movimientos sociales. Las JALE nos unen. ¡Viva la protesta y movilización social! ¡Basta de muerte, bomba y opresión al pueblo palestino! ¡Basta de muerte, bomba y opresión al pueblo palestino! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! No, creo que lo más importante es la integración de las luchas, ¿no? El diálogo entre las luchas. Es muy importante que tengamos nuestra articulación desde nuestra región, pero que también a la vez para profundizar esta lucha antiimperialista y anticapitalista, la importancia del internacionalismo en general y por tanto, y que eso se materialice en organización concreta, ¿no? Que permite realmente cambios radicales, ¿no? A nivel de nuestro continente y que eso representa cambios muy importantes en los niveles de vida, en la calidad de vida y en la naturaleza entre proyectos económicos y naturaleza, ¿no? Pero además me parece también algo muy importante es que se sembró la semilla de otras iniciativas. Y por eso en el 2015 el Movimiento Sin Tierra retoma la iniciativa de reconectarnos con movimientos populares de África y del sur de Asia, porque entendíamos que el capitalismo y el imperialismo tienen una estrategia global hacia el conjunto de los pueblos del sur global y nosotros, las organizaciones populares, también tenemos que construir una estrategia global, ¿no? Hermanos, compañeros y compañeras de otros continentes vieron qué era ALBA, qué se estaba haciendo y ellos dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo similar? Y entonces esa semilla que sembró el comandante Hugo Chávez, esa semilla que fue recogida por los pueblos y las organizaciones que
luchamos en ese continente también germinó en otros continentes y ahora tenemos también otra articulación que es la Asamblea Internacional de los Pueblos que recoge eso. Más, ya somos más, el Tata Inti alumbra más, al nuevo alba seremos más, ya somos más, para someternos nunca más. Bueno, el comandante Chávez nos enseñó a nosotros el camino del socialismo del siglo XXI, un socialismo que rescataba las luchas históricas del siglo XX, pero que a su vez nos invitaba a incorporar esas luchas que son las luchas de nuestras particularidades, y creemos que es ese socialismo, esa construcción conjunta en defensa de la vida, en defensa de la humanidad, en defensa de los valores de la solidaridad, los que nos van a ayudar, ¿verdad?, a construir una sociedad justa contra ese capitalismo que ha sido depredador y que nos roba cada día, no solamente nuestros recursos, sino nuestras esperanzas. Creemos en un socialismo concreto, un socialismo que lo hacemos con democracia y con poder popular, y creemos que ese es el futuro de nuestra humanidad. No creo que haya nuevas derechas, son las mismas derechas. Nosotros estamos conmemorando 50 años del golpe de Estado y la derecha chilena hoy es exactamente la misma derecha de hace 50 años. Capaz de traicionar a la patria y ponerse a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno, sigue siendo capaz de bombardear la moneda, defienden el bombardeo de la moneda, siguen siendo capaz de violar los derechos humanos, lo vimos hace 3 años en la revuelta de octubre, y por lo tanto no creo que ni aquí en Chile ni en cualquier otra parte del continente haya una nueva derecha. Es la misma derecha de siempre, que cuando el capital está en una fase contractiva se pone mucho más dura, más radical, y comienza nuevamente a destruir países, llevando la guerra a lugares distantes, de tal manera de destruir factores productivos para luego poder tener un nuevo periodo de expansión. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío de la izquierda? Unidad, desarrollo de la fuerza propia y reconectar con la base. Hoy día es uniendo a todos los pueblos del mundo en torno a un nuevo proyecto de sociedad, y esto se hace entre todos, y por lo tanto la conferencia regional Dilemas de la Humanidad es un paso fundamental para unir a las sociedades civiles, a todas las organizaciones de base y sobre todo a todas las izquierdas de América Latina, con miras a unir a todas las del planeta. El socialismo bolivariano quiere decir para nosotros que tenemos una oportunidad a través del poder popular, a través de las instancias diversas, desde las instituciones incluso, y desde la organización de nuestros camaradas, compañeros que están en el territorio, de avanzar en lo que Bolívar hablaba de el gobierno que daba la mayor suma de felicidad posible. Eso es lo que nosotros hemos hasta este momento considerado el socialismo bolivariano. Lo que sí quiero rescatar es que la población venezolana, que no hablaba de socialismo en el 89, que no hablaba de una vía de izquierda que ya se daba por derrotada, 30 años después, gracias al comandante Chávez,
empieza no hablar de socialismo solamente, sino hablar de una propuesta venezolana de socialismo. Algunos dicen que el comandante Fidel Castro tenía la capacidad de viajar al futuro y regresar. Y en 1983 él escribió un libro donde, dentro de otras cosas, decía que nunca antes la humanidad había tenido tal capacidad de producir y que de los laboratorios a las cadenas de producción había un tiempo muy corto. Sin embargo, nunca antes ha habido también tanta miseria y pobreza en el mundo. Es necesario que nos planteemos que si el capitalismo tiene una naturaleza depredadora, no hay posible solución a esta crisis en el marco del capitalismo. A prioridade absoluta das nossas organizações tem que ser todo tempo, todo dia, toda a vida, organizar as massas para que elas lutem contra a exploração. Discurso não organiza a base social. Pode ser útil para a luta ideológica, mas não organiza a luta de massa. Quando vocês regressarem aos seus países, vocês vão se lembrar mais da mística do que o que eu estou falando aqui agora. Porque a arte e a cultura chega no coração. E a luta de classes é feita com o coração, não com o cérebro. Cérebro é para os gênios, para os acadêmicos. Mas a reação das massas é pelo sentimento contra a injustiça, pelos seus direitos. As massas reagem pelo coração. Trazendo mais uma vez a teoria e a prática que Nalu nos dizia e nos ensinava. Uma coisa que ela sempre dizia para nós repetidamente é que a resposta para os problemas e os dilemas da humanidade estão na própria classe trabalhadora, estão no nosso dia a dia, nos movimentos, nas alternativas que a gente constrói todos os dias nos nossos locais. E é por isso que é tão importante esses espaços de troca, de acúmulo de força e de encontros internacionais para que a gente possa compreender e entender as alternativas que os movimentos sociais, que as mulheres, que a classe trabalhadora constroem nos seus territórios para entendermos como desmantelar as bases materiais do capitalismo. La importancia de construir estrategias de disputa del poder del Estado en nuestros países para avanzar en mayores niveles de soberanía nacional. Y ahora bien, ¿qué entendemos por soberanía nacional? Primero, soberanía es control de nuestros territorios. No podemos seguir permitiendo invasiones colonialistas en nuestros países. Por ejemplo, en Argentina, Gran Bretaña ocupa ilegalmente hace 190 años las Islas Malvinas, un lugar estratégico en materia de recursos y de paso transoceánico. Soberanía es control de nuestro comercio exterior. En muchos de nuestros países, los resortes fundamentales del comercio exterior, como los puertos y los lugares de acopio, son controlados por el poder económico transnacional. Are you ready for socialism? Are you ready? Are you ready for socialism? On your marks, get set. Are you ready for socialism? On your marks, get set. Are you ready for socialism? Are you ready?
significan los mecanismos de dominación que están instalados en el mundo para que algunos nos creamos que la realidad que nos toca es una y que necesariamente y hasta el fin de nuestras vidas va a estar subordinada a una lógica y que lo que nos corresponde es protestar y estar medianamente indignados para que nuestra incomodidad sea expresada y la gente sepa que hay un grupo de gente incómoda con el mundo. ALBA existe para que eso no sea. ALBA existe para que logremos tomar el poder, para que tengamos victorias, para que cambiemos las cosas, para que seamos grandes, para que nuestros medios sean hegemónicos, para que los pueblos construyan la verdad, lo que han construido, lo que han vivido, la historia que tienen y la memoria sea una memoria puesta en la mesa cotidiana de la vida. Estamos viendo realmente un momento de una crisis muy grave del sistema capitalista que muestra sus límites, que muestra sus incapacidades y que muestra sobre todo su monstruosidad. Un sueño es justamente que sigamos fortaleciendo esta visión de movimiento basado en una percepción desde la clase trabajadora. Para mí es muy fuerte que la incorporación de las dimensiones de raza, de género, de sexualidad no invisibilice la clase. Son sueños, ¿no? Que es muy difícil planificar o transformar tu voluntad en realidad. Pero yo creo que hay condiciones objetivas ya en Latinoamérica de una congregación de fuerzas populares que nos permita en los próximos años dar pasos fundamentales. Primero porque el capitalismo está en una crisis que no va a resolver más ningún problema de la gente. Entonces el capitalismo no tiene futuro. Y nosotros tendremos esos 10 años para hacer luchas anticapitalistas y ir construyendo procesos alternativos. El socialismo se tardará, claro, pero podemos desde luego organizar nuestras cooperativas, sermos autónomos, ganar autonomía de las fuerzas populares para ir construyendo en la práctica también una nueva sociedad, los paradigmas de una nueva sociedad. Y me imagino ALBA en 10 años más fortalecida con este resultado de región. O sea, no somos solo los movimientos, tenemos que discutir con los partidos, tenemos que discutir con instrumentos nuevos, con los barrios que se organizan de otro modo, que no son movimientos ni son partidos, son nada, pero están organizados. Tenemos que discutir con la institucionalidad, tenemos que crear tejido, bloque histórico, ideas claras y formas diversas para caminar. Y me imagino ALBA como una forma de organización, con una mirada de las cosas en su diversidad, porque ALBA es muy diversa, pero con los compromisos que la han traído hasta aquí. Y hemos trabajado sobre todo desde ALBA Movimiento en fortalecer una estrategia de integración, poniendo a la integración como un elemento central de las estrategias de los movimientos populares. No podemos hoy pensar posibilidades de emancipación, de liberación de nuestros países, de nuestros pueblos, si no es en una estrategia por lo menos regional. Y por eso para nosotros es fundamental la construcción de esa estrategia desde articulaciones que pongan en el centro la necesidad de una agenda continental. La vocación de ALBA tiene que ser ir construyendo cada vez más poder popular que le permita que esta agenda de internacionalismo, de igualdad, de democracia, de defensa ideológica permita que frente a escenarios caóticos, hacia un punto que nos apunta un esquema caótico de la civilización del capital, tiene que permitir construir, proteger este continente, garantizar que sea un territorio de paz, pero sobre todo que podamos cada vez más ir replicando lo que nosotros creemos en el caso de Venezuela que es fundamental, que es fortalecer formas comunales de construir proyectos alternativos, ¿no? Formas de vida para la mayoría. Construir ese poder popular, que con participación activa de todo es lo que nos va a dar la fortaleza. Entonces vamos, te repito, más lucha, más movilización en la calle, pero más victoria, que de eso estamos seguros que vamos a ir hacia allá, no hay de otra. Creo que la esperanza no es que hay que alcanzarla, es decir, hay que darle brillo, digamos, a los procesos que ya existen en la práctica, que practican esa esperanza. Hay un misterio en la fe que también creo que ha sido parte de la alegría de ALBA, ¿no?
Hay mucha gente joven aquí y cuando se cantan las canciones, cuando la gente se abraza después de no encontrarse, hay una dimensión emocional que está en los procesos, de la que hablamos poco, pero que nos inspira mucho más de lo que a veces creemos y que no está exactamente en las narrativas que nos contaban cuando nos vemos de cómo está la cosa, ¿no? Muy dura, muy difícil, muy preocupado. Bueno, sí, todo el mundo está muy preocupado, pero nos inspira algo que es inexplicable y que va más allá de toda certeza. Esa fe en que podemos vencer y esa fe en que el camino que hemos recorrido, aún lleno de errores, no estamos equivocados en haberlo elegido. Creo que mi principal anhelo es la construcción del proceso revolucionario. No me gusta seguir siendo la resistencia, no quisiera eso, no quiero eso para nuestra gente. Quisiera ser el ímpetu que rompió en Venezuela, por ejemplo, el ejercicio de la derecha. O sea, tenemos que gobernar, tenemos que tener vocación de poder, tenemos que tener vocación de construcción política, porque si no, no se va a pasar nada. Porque la vida va en círculos por tu vida, ¿no? Y frente a ti vuelve a aparecer la posibilidad de hacer las cosas mejor. Pero de lo que no puedes extraviarte es de la esencia. O sea, ¿por qué tú sientes que debes estar aquí? ¿Por qué este es tu camino? ¿Por qué esta es tu gente? ¿Y cómo tú quieres desafiar realmente al sistema? Y no hacer cosas alternativas, no. O sea, es hacer cosas que sean la realidad de la gente. Nosotros queremos y estamos en la construcción de una revolución para la gente. No para 5, no para 10, no para 20, que no se vean reflejados en la sociedad. No, queremos construir una revolución que se vea la sociedad reflejada en ella. La historia de los movimientos sociales hacia el ALBA es apenas una pequeña muestra, diminuta quizás, para el inmenso universo de luchadores y luchadoras que han construido procesos colectivos, desde todas las orillas, las naturalezas, las tradiciones políticas, los espacios de lucha, con un objetivo claro: continuar un proyecto que nos antecede, que nos puso en el centro de la historia y nos dio la titánica tarea de completar ese sueño por el que hace más de 2 siglos otros hombres y mujeres históricas dieron la vida, el sueño de la segunda independencia de esta patria grande.